Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes por acá. Hola Ana, muy bien, muy contenta de verte y de verles, bueno, de que nos podamos contactar con más personas el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Bien, qué bueno, Bere. Claro que sí, muy bien, muy feliz de retomar nuestro querido diván social para poder tocar algunos temas de coyuntura. Veré lo que yo he venido sintiendo en nuestro país, en nuestro querido Perú, aquí, es una ola de violencia muy fuerte, una ola de inseguridad ciudadana que está creciendo considerablemente semana a semana, sicariato, asesinatos en los transportes públicos, en los comercios, extorsión. ¿No? Incluso muchas veces a manos de los propios servidores públicos que lideran el cuidado de la ciudadanía, como puede ser policías, ¿no? Y eso está trayendo, siento yo, está empezando a mellar en nuestra salud mental, ¿no? Eh, Estudiantes y personas y jóvenes muy cercanos con los que interactúo están empezando a desarrollar esta angustia por vivir en estos espacios que son hostiles, ¿no? Y cuestionarse si debemos salir de casa, si debo ir a mi centro de estudios, si debo usar el transporte. Entonces, de repente les propongo que hoy día podamos hablar de eso, ¿no? Creo que es importante que este diván sirva como un aporte crítico a la sociedad latinoamericana y podamos hablar de eso, salud mental, discapacidad psicosocial y desde luego trabajo social. Al respecto, Bere, esto no es un problema solo peruano, es un problema de América Latina y México somos hermanos en ese tema. ¿Cómo está México al respecto? Bueno, cada tanto tiempo esta cuestión de la inseguridad se hace muy patente, ¿no? Como bien dices, es algo que ocurre con bastante frecuencia en América Latina y me gustaría señalar cómo es que las narrativas en torno a la inseguridad son narrativas construidas, eso por un lado, o sea, pareciera Claro. que la inseguridad surge o emerge de forma espontánea, pero en realidad no. Y todo el giro que se le va dando, toda la vertiente que se le va dando, vertiente explicativa a la inseguridad, me parece que es muy importante y ahí es donde conecta con la discapacidad. Si me permites, em, adentrarme un poco en esto. La inseguridad que experimentamos en muchos países de América Latina, en realidad tiene su raíz en la inseguridad social. De Es decir, acuerdo. emerge porque hay una serie de factores que están afectando cotidianamente a las personas, como es el empleo, la seguridad social, ¿no? Cada vez más mermada. Probablemente que el nivel de vida, la calidad de vida se va viendo muy deteriorada por muchas cuestiones políticas, económicas. Sin embargo, el tratamiento que se le suele dar a la inseguridad cotidiana es responder con políticas de seguridad. Estas políticas de Ujú, seguridad, sin embargo, aunque se plantean como enfoques resolutivos frente a la inseguridad, son políticas que tienen sesgos importantes, sesgos de clase, sesgos de racialización y en mi experiencia he podido identificar que también sesgos de discapacidad. Es decir, ¿quiénes se vuelven foco de esas políticas de seguridad? ¿Quiénes son a esas personas que hay que neutralizar, entre comillas, o contener, entre comillas? Usualmente coincide con una persona en el que se atraviesan cuestiones de clase social, cuestiones de racialización y de discapacidad. Y ahí es a donde van enfocadas estas políticas de seguridad. Entonces, esto me parece muy importante porque pareciera que frente a la inseguridad, la única respuesta es emprendamos acciones de seguridad, pero esas acciones de seguridad son muy punitivas y sí tienen un enfoque muy dirigido hacia un cierto sector de la población que ya de por sí está en desventaja.
Y me parece que esta cuestión no nos permite identificar los factores a nivel político, a nivel económico macro, que en realidad son los que también están promoviendo digamos, ese caldo de cultivo para la inseguridad que vivimos cotidianamente. Y lo que nos dices es muy interesante, porque claro, estamos poniendo un rostro muy claro, ¿no? De responsabilidad al problema grande que enfrenta un conjunto de personas que además, quienes son los que demandan, son las personas que tienen el privilegio de tener un micrófono en la mano o tienen la posibilidad de tener vocería respecto de un grupo más grande de gente y entonces alzo la voz y puedo hablar, puedo denunciar porque me siento afectado por ese otro que siento que es mi enemigo, que me y en nuestro caso, por ejemplo, incorpora un cuarto sujeto, que es el migrante, ¿no? El migrante que viene a quitarme mi espacio, a quitarme mi trabajo, viene a usurpar lo que es mío, porque es mi territorio. Entonces, bien interesante lo que tú nos planteas, cómo es importante poder tener claro que hay una campaña, ¿no? De poder identificar a estos colectivos que son los más desfavorecidos como el responsable, ¿no? Como el culpable de traernos esta desestabilidad. Y me gusta lo que tú planteas de, oye, no es un tema de inseguridad ciudadana, es cómo yo me siento inseguro dentro de mi propia sociedad, de mi propio colectivo. Y allí ver entonces ya empezándonos a centrar en este tema de, primero con las reacciones sobre cómo nos sentimos como sociedad y cómo nos sentimos inseguros, ¿no? Aquí muchas personas probablemente de mi edad hacia arriba eh, tenemos todavía o hay mucho reparo con ir al psicólogo, tocar la puerta de alguien que me pueda dar contención, apoyo, estrategias o recursos para poder hablar cuando me siento angustiado, estresado o mal. Los jóvenes ya no, los jóvenes sí tienen mayores recursos para poder hablar y expresar cómo se sienten. Pero siento que esto nos está jugando en contra, porque no estamos teniendo estos espacios para poder hablar, para poder expresar. Y me temo, ayer justamente, en un hospicio importante en Lima, hubo un suicidio, ¿no? Hace muy poco también, en una universidad limeña también. Entonces, que son cosas que no se veían tanto. Entonces, ¿cómo esto, todo este contexto de lo que habíamos hablado social, puede empezar a mellar en mí, ¿no? En mi salud mental. Si es que también no me doy cuenta que eso está amarrado también el individuo como parte de esa sociedad en la que vive. Sí, creo que lo que mencionas es muy importante porque como después de la pandemia pienso que sí ha habido un baje de guardia a todo lo referente a la salud mental. O sea, debido al confinamiento que muchos sectores sociales experimentaron en todo el mundo, se hizo patente como la salud mental pues no es una cuestión menor, no es una cuestión eh, que solamente emerge en algún sector de la población, sino que todos estamos atravesados, ¿no? Por una posibilidad de tener lo que, por ejemplo, Emiliano Galende llama sufrimiento mental para no etiquetarlo necesariamente como un trastorno o con un diagnóstico, sino que todas las personas es probable que en algún momento de nuestra vida pasemos por momentos complicados donde quizá un espacio terapéutico pueda funcionar para desentrañar, desenredar un poco, ¿no? Eso que nos esté ocurriendo. Creo que en el caso de México, ese precedente de la pandemia sí ayudó a destapar un poco el tema de salud mental, porque como bien dices, se observa todavía como generacionalmente hay una resistencia, ¿no? Especialmente para personas, no sé, de mi edad hacia arriba. Y ya los jóvenes, las jóvenes, pues como que ya no están relacionando estos espacios de atención de salud mental con locura, por ejemplo, o con un estigma que te acompañará el resto de tu vida.
Sin embargo, sí creo que aún pensamos mucho, y esto es generalizado, diría en América Latina, sobre pensar los espacios de acompañamiento en salud mental como espacios individuales. O sea, nos cuesta mucho trabajo pensar que la salud mental también es colectiva, ¿no? O sea, si bien nos atraviesa de manera personal, no está desligada de mi relación con el otro. Incluso diría algo más. La salud mental usualmente la imaginamos como que está a este nivel, ¿no? Como en la mente y que no atraviesa cuestiones corporales o relacionales. Y yo creo que si abrimos un poco la definición de salud mental, podríamos pensar en opciones que no descarten lo terapéutico, pero que también abran posibilidades de acompañamiento colectivo, porque con lo que venía comentando al inicio de la seguridad, lo que se refuerza con este discurso de políticas de seguridad es defiende lo tuyo, individualizar esa seguridad, ¿no? Defiende lo tuyo, pon una Ujú, reja, exacto. pensar en estrategias muy individualizantes, muy ad hoc al tiempo neoliberal que vivimos y esto nos limita para pensar cómo es eso que está ocurriendo, no solamente me remite a mi vecina, remite a mi familiar, remite a mis estudiantes, Ujú, remite a un montón de personas y qué podemos hacer colectivamente para poner cara a este tiempo que nos está tocando vivir, que nos genera temor a todos y todas. Estoy casi segura, ¿no? Incluso a aquellas personas que infringen la ley. O sea, ¿qué pasa también ahí? ¿Qué pasa en esas comunidades, ¿no? Y creo que en ese sentido el trabajo social nos brinda una beta importante para dejar de individualizar tanto el delito como la solución, ¿no? Ya sea de seguridad o de atención a cuestiones de la salud mental. ¿Tú qué piensas al respecto? sí, sí, de acuerdo, que totalmente de acuerdo y qué interesante cuando tú propones, ¿no? Como muchos de los recursos que se nos brindan hoy día están pensados en insistir en esta individualización del sujeto. Es para mi salvaguarda de Ujú, mi casa, de mis bienes, de mi capital, mío, ¿no? Si no te llega a ti, qué pena, espérate, el Estado a lo mejor te puedo atender luego, pero yo, primero yo, y luego el resto, ¿no? ujú, Y entonces es interesante tener la posibilidad de poder darle la vuelta a estos esquemas clásicos donde se nos insiste a mirar como pequeños terrenos de defensa propios, donde es mi casa, es mi vivienda, solamente lo mío, ¿no? Y ya yendo a discapacidad psicosocial, Bere, allí, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿No? Tú eres una experta que ha venido trabajando por mucho tiempo desde la investigación con personas con discapacidad psicosocial privadas de libertad. ¿Cómo se intersecciona esto? Ya le estás agregando un elemento bastante más complejo allí, del cual, digamos, si ya estamos hablando de discapacidad psicosocial como un elemento estigmatizante, que me genera miedo, y que además estoy hablando de una persona que está privada de su libertad por haber cometido algún tipo de crimen, de delito, me genera aún más miedo, ¿no? Em, Seguramente nos están escuchando muchas estudiantes de trabajo social. Este es un campo no tan nuevo, pero ¿qué desafíos podríamos tener allí desde el trabajo social? y bueno, ahí pienso que lo que ocurre con las personas con discapacidad psicosocial es que de antemano tenemos muchos prejuicios en torno a una condición psicosocial, ¿no? Y por condición psicosocial diría que pueden ser trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de psicosis, trastornos de bipolaridad, etcétera, ¿no? Ya de por sí tenemos ahí muchos prejuicios, pero cuando mencionaba al inicio que estas políticas de seguridad tienen un enfoque y señalan en particular a ciertos sectores de la población,
lo que yo he observado es que la discapacidad psicosocial es uno de esos criterios que se consideran para el perfil. de Porque, la peligrosidad. de la peligrosidad, exactamente. De hecho, hago un ejercicio constantemente y pregunto, lo primero que te venga a la mente cuando te hablo o cuando tú has visto, te has encontrado con una persona con discapacidad psicosocial, por ejemplo, con esquizofrenia. Y usualmente las palabras primeras son impredecibles, agresivos, peligrosos, em, personas que son confusas para quien está cerca, quien las observa, quien está ahí. Entonces, es ese tipo de referencias que tenemos y que además son referencias que hemos construido a partir de un montón de cosas, ¿no? Desde que en las familias nos han dicho, nuestras familias nos han transmitido cierto temor, pero también las películas, también las series, ¿no? Que a veces se hacen con un claro sesgo hacia allá, ¿no? De colocarnos como que la esquizofrenia de antemano, por ejemplo, es peligrosa. Pues eso también tiene mucho que ver porque entonces, por ejemplo, lo que yo he encontrado en la cárcel es que hay veces que la persona, te voy a poner un caso, les voy a comentar un caso, la persona entra a una tienda, en ese momento, bueno, ya tiene varios días que no ha tomado su medicamento, hay una cierta tensión en casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay condiciones donde la persona pues no está del todo tranquila. Entra a la tienda, toma una Coca-Cola y sale de la tienda. Por eso lo detienen. Y una vez que Wow. lo detienen y se dan cuenta de que no está teniendo un discurso organizado, de que como que no, para quien lo está entrevistando, siente que no es coherente, entonces indagan más y se dan cuenta que hay un diagnóstico. Con eso basta para encarcelarlo. Y hay personas que he encontrado en la cárcel que por el robo de algún producto en una tienda están en la cárcel. En realidad lo que se castiga más es la condición psicosocial, no el delito como tal. Porque claro, Eh, ahí, por ejemplo, si otra persona sin esta denominación comete exactamente lo mismo, llevarse una botella, el nivel de peso, el nivel de sanción y la sospecha que se genera al momento de interactuar con él desde el profesional no va a ser la misma conclusión. Exacto, y lo has dicho súper bien, sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que pesa sobre las personas con discapacidad psicosocial? De antemano, una sospecha. No podemos confiar. Ese es como el llamado, ¿no? Y otra cosa que me ha permitido asegurar que no se está castigando el delito, sino la condición psicosocial, es que una vez que ingresan al sistema penal, se les aparta del resto de la población. El argumento para apartarles es por su propia seguridad, como afuera, ¿no? Como afuera. Es mejor que queden en casa o que queden en alguna institución, no que estén conviviendo con las personas que deseen o en los espacios que deseen, por su seguridad. Sin embargo, si rascamos un poquito más en esa frase de por su seguridad, en realidad es porque hay un temor. Y se argumenta que por su seguridad, pero en el fondo no es contagiosa la discapacidad psicosocial, pero sí hay que contenerles. Y hay que contenerles y aislarles. Además de que están medicadas, medicados sin su consentimiento. Son obligatoriamente medicados. Entonces, me parece que la condición psicosocial sí se vuelve un criterio para identificar o señalar, sospechar de alguien como posible criminal. Y eso es terrible, porque entonces seguimos reproduciendo una noción muy estigmatizante con relación a la discapacidad psicosocial y eso alimenta también el temor de las personas, lo voy a poner así, afuera, para no ir, por ejemplo, como tú decías, a un espacio, porque yo no quiero ser identificada como esa persona a la que le está tocando todo esto, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo vicioso porque se castiga doblemente a una persona por su simple condición de discapacidad y refuerza afuera Ujú. nociones muy peyorativas
y atemorizantes. Y por eso las personas también a veces no queremos expresar abiertamente, ¿sabes qué? Yo fui usuaria de sustancias o he tenido periodos de depresión o he sido diagnosticada con esquizofrenia. En fin, ¿no? Nos cuesta trabajo porque está toda esta imagen. Y me hace pensar cómo van pesando estas palabras, las palabras de sentencia que a veces muy gratuitamente damos e incorporamos en nuestro argot, sin conocer de qué manera eso va tergiversando el constructo que tenemos en nuestras cabezas, en nuestro imaginario respecto de estas condiciones realmente, ¿no? Deben haber visto en redes que ahora muy fácilmente las personas hablan de bipolaridad, ¿no? Entonces, he tenido un mal día o has tenido un mal día, estamos con la regla, estás bipolar, ¿no? Alguien como nos ha ocurrido a nuestros presidentes en los últimos años, ¿no? Son incapaces, ¿no? Son idiotas, ¿no? O sea, usamos toda esta batería, todo este repertorio de términos de el mundo de la discapacidad o discapacitante, ¿no? Para calificar, para nombrar a determinados cuerpos, o más que cuerpos, actitudes humanas, ¿no? Y entonces me hace pensar ahí, Bere, cómo esto puede ir lastimando toda esta corriente que desde este lado queremos empujar un cambio de paradigma, un enfoque de derechos. O sea, nos hace el trabajo bastante más difícil. Claro, porque además se utilizan los términos sí con el fin de descalificar. No es Correcto. meramente, no son meramente descriptivos, ¿no? Em, de hecho, digamos, sí hay una corriente en el campo de la discapacidad que cuestiona seriamente nuestro uso de metáforas para describir diversas situaciones sociales a partir de conceptos o de palabras, de términos que utilizamos cuando queremos referir a la discapacidad y que siempre son negativos o peyorativos, como por ejemplo esa idea cojea. ¿No? O, no sé, es como una persona con ceguera X, ¿no? O sea, cómo se utilizan ciertos Las términos referencias, sí. para referirnos negativamente hacia algo. Y eso cala profundo porque finalmente es toda una serie de significados que probablemente cuando lo decimos no estamos pensando en toda esa serie de significados porque ya los hemos normalizado y trivializado, pero están ahí, ¿no? La locura, por ejemplo. Ujú, ¿No? O sea, la ujú, locura siempre se utiliza, por ejemplo, ya lo decías tú, para cuando tenemos el periodo de menstruación o para ujú. cuando alguien está diciendo algo completamente fuera de lugar o que tiene comportamientos extraños. Entonces, creo que sí sería interesante que podamos detenernos un poco en eso. Yo sé que a veces, y seguramente hay personas que nos están escuchando que dirán, pero es que eso no es tan importante, ¿no? No es tan importante porque al final no es que yo me quiera referir negativamente hacia una persona. Sin embargo, sabemos que las palabras tienen peso, ¿no? Ujú. Y hay un significado que además nos atraviesa subjetivamente, De acuerdo. ¿no? Si alguien te dice 5 meses tonta, 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 pues es muy probable que algo de eso empieces a asumirlo subjetivamente, ¿no? Empieces a cuestionarte, a lo mejor no soy tan inteligente, ¿no? A lo mejor esto que me están diciendo, por algo me lo están diciendo tanto. Pues algo así pasa cuando utilizamos términos para denigrar a alguien, términos que em, tienen que ver con la discapacidad para denigrar a alguien. Y bueno, es interesante esto que dices. No sé si recientemente esté pasando algo en el Perú con relación al presidente actual o cómo es que se conectó esa idea de incapaz para Bueno, dirigirse hacia él. sí, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando un presidente hace algo inmoral,
¿no? Puede ser declarado incapaz. ¿Qué cosa es eso? Puede ser mucho y nada a la vez. No obstante, algunos presidentes han sido catalogados de esa manera por nuestro Parlamento, por nuestro Congreso, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, nuestra presidenta actual, Lina, mintió al momento de poder tener joyas, ¿no? Puesto que no lo declaró en su momento. Entonces, la movida está, hay que declararla incapaz, ¿no? Porque no es capaz para estar en ese cargo, no es auténtica, no es honesta para estar en ese cargo. ¿No? Entonces es interesante porque, claro, tú deberías catalogarla como deshonesta, como mil otras palabras, pero es interesante cómo seguimos atribuyendo una serie de elementos que no tienen nada que ver, pero a este repertorio de palabras de este mundo de la discapacidad. Entonces, cuando tú dices, claro, mi mente va empezando a alimentar y diseñar quién es este sujeto, cuando mañana, más tarde, a mi hijo, a mi familiar, le otorguen desde el mundo médico ese concepto o ese diagnóstico, mi mente va a traer a la memoria todo este repertorio de lo que yo ya fui construyendo y que he estado gratuitamente usando. Entonces, cuán dañino y cuán grave puede ser no tomar conciencia y no tomar cuidado de los términos que vamos diciendo, ¿no? Y cómo esto puede ir construyendo em, el referente que yo tengo de esas personas, ¿no? Ujú. Y que, ¿sabes? Ahorita también estaba pensando en el sesgo de género, porque me parece interesante que eso esté ocurriendo con la presidenta y acá con la presidenta en México. Recientemente el debate lo quisieron colocar en que ella se cree que se puso Botox. Y entonces es, digamos, como un tema absolutamente irrelevante, pero que cabe porque es mujer, ¿no? Porque la presidenta es mujer. Quizá es ese punto no se colocaría si estuviéramos hablando de un hombre presidente o que está ocupando un cargo importante, pero al ser mujer, parece que viene bien. Adjudicarle, y no lo sé para el caso de la presidenta en Perú, pero qué tanto con ella fue más fácil o fue rápidamente declarada incapaz, también porque hay una cuestión de género que, digamos, que favorece ese tipo de discurso. Yo siento que probablemente con el caso de la presidenta actual, creo que no ocurrió tanto eso, pero me hace pensar más bien con el presidente anterior, con el presidente Pedro Castillo, a quien se vinculó mucho el mal manejo, la mala gestión con su procedencia andina, con su procedencia rural, ¿no? Cargando, vinculando mucho, es malo, pues un serrano, es malo, ¿no? Entonces también. Y ahí hay otra intersección porque hay una serie de estas categorías, ¿no? Que invitan a homologar conceptos. Y eso es bien interesante porque otros conceptos que no tienen nada que ver con discapacidad, como mujer, ruralidad, son fácilmente por la sociedad compatibilizables con este mundo de la discapacidad, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Incluso yo diría que, o sea, es importante analizarlo, yo digo, en espacios muy situados, ¿no? No ocurre lo mismo en tal lugar que en otro lugar, pero lo que yo he encontrado, por ejemplo, en la cárcel es que la noción de discapacidad que prevalece está muy vinculada a rasgos raciales, o sea, Wow. racialmente señalados. O sea, ahí pareciera que se conjuga mucho si esa persona tiene un cierto marcaje racial, entonces es muy probable que tenga discapacidad psicosocial, ¿no? Y además en el espacio se nota muchísimo, ¿no? Entonces creo que falta tejer más fino en ese sentido, pero sí, sí es interesante cómo se van plegando, ¿no? Hay cuestiones que parecieran de campos distintos, pero que en la Pero realidad los experimentamos, pues así, de manera muy vívida. totalmente.
Y entonces, Bere, yo creo que tal vez para ir arribando a conclusiones, creo que una de ellas con la que yo me quedo después de ese diván es tenemos que permanentemente estar revisándonos cuál es nuestro repertorio de palabras de insulto, porque vamos, es legítimo tener un repertorio de insultos, pero ¿qué elementos, qué conceptos, qué palabras uso cuando quiero insultar? ¿Qué elementos uso cuando quiero tener humor negro, cuando quiero tener, burlarme o reírme o hacer bromas, aún en mi entorno más cercano? ¿No? ¿Cuál es ese repertorio, a quiénes estoy aludiendo y por qué? ¿No? Y tener también, creo, la disposición de revisarme y cambiar, ¿no? Y tratar de dejar de hacer ese humor en base a ciertos cuerpos o ciertos sujetos. Creo que me quedo con eso. Ninguna, ni tú ni yo, que podríamos estar muy pro de un nuevo enfoque, estamos libres de estos porque hemos vivido en un contexto donde todo mundo hace bromas a partir de, o comentarios o acusaciones a partir de eso, pero ya viene la decisión de cada una, de cada uno, de poder estar vigilantes de cuál es nuestro repertorio de palabras, ¿no? ¿Tú qué te llevas de esta diván? Me quedo con esto último que dices, o sea, no estamos exentas de prejuicios, de tener estigmas. Algo que yo quisiera compartir que ha sido, creo, uno de los aprendizajes, he tenido muchos aprendizajes importantes en las cárceles, pero uno de los aprendizajes ha sido justamente moverme un poco con esta idea de la propiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, como que, y debo decir que no fue rápidamente, o sea, digamos, no lo entendí rápidamente, que es probable, y también quiero decir eso, que no significa que necesitamos todas y todos entrar a las cárceles para poder modificar nuestra noción del delito, de peligrosidad, etcétera, pero sí les quiero compartir que para mí fue muy importante. O sea, como que gracias a ese trabajo en las cárceles, como que me di cuenta que estaba muy alterada por esa sensación de inseguridad, ¿no? Y que entender que no, o sea, y darme cuenta, por ejemplo, algo que me quedó clarísimo, es que las cárceles, más que espacios terribles o donde se congregan a personas terribles, es un espacio muy triste, porque te das Ujú. cuenta de historias realmente eh, conmovedoras, pero al mismo tiempo de historias de vida que dices, desde un inicio parecía que todo Wow, les jugaba en contra. Entonces, eso a mí me ha permitido relajarme un poco, o sea, como no estar todo el tiempo a la expectativa de algo va a ocurrirme, que pienso que es lo que genera también este discurso ya. de seguridad. Estamos tan alteradas, tan alterados que todo mundo es sospechoso, ¿no? Ajá, Quien va detrás de mí me asalta, ¿no? O mis bolsas, o como bajarle un poco a eso. Yo sé que no es nada sencillo, especialmente si te toca, ¿no? Pero sí creo que nos ayuda a ir colocando también otros actores. O sea, yo pienso mucho, sin duda hay una responsabilidad para quien comete un delito, pero también hay responsabilidad para un gobierno, por ejemplo, que no ofrece ofertas laborales, que no ofrece un sistema de educación que realmente abarque a toda la población, en fin, ¿no? Que no hay una seguridad social que sostenga a familias y a comunidades. O sea, ahí también hay delitos graves. Y pienso que desde ahí también tenemos que poder colocar eso en el escenario para entender la inseguridad que vivimos cotidianamente. buenazo. Sí, entonces, quizás para cerrar, es una recomendación, no, una recomendación, pero podría ser también una invitación a aquellos colegas, futuros colegas que están pensando cuál puede ser su campo. ¿Crees que es un buen espacio donde pueden aportar a la sociedad, donde pueden construir trabajo social, el campo penitenciario? Totalmente, totalmente. Además es un espacio donde siempre hace falta trabajo. Hay mucho por hacer adentro y también afuera. O sea, como creo
que los profesionales, las profesionales que han tenido más impacto, pues han sido psicólogos, criminólogos, trabajo social. Creo que tenemos mucho más que hacer de lo que nos han dictado institucionalmente. Y creo también que una de las grandes apuestas que nosotras promovemos, que otros profesionales no, es lo colectivo. Y yo creo Ajá, que eso es muy, muy interesante. buenazo. Gracias, Bere. Como Gracias, siempre, Ana. sumamente divertido, sumamente reconfortante y retador hablar contigo y me llevo un montón de cosas. Y nada, nos vemos entonces en el próximo diván. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos.